Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la clase hoy día. Vamos a continuar con la parte de célula. A ver, un repasito de lo que vimos la semana anterior, ¿ya? La célula es la unidad de la vida, ¿sí? Es la mínima parte que tiene vida. Todo ser vivo está hecho de células, excepto los, Virus. los virus, que no son seres vivos, son partículas, ¿no? La célula es la unidad morfológica, fisiológica, genética, patológica, ¿no? La célula es el inicio de la vida prácticamente, ¿no? A ver, en la naturaleza existen células, la forma de la célula es muy variable, depende de Que van a Función. de la función que van a realizar. Hay células estrelladas, planas, cúbicas, cilíndricas, fusiformes, alargadas, globulares, infinidad de formas. El tamaño de las células es microscópico, se miden en mi, mi, micras, micra. Los virus son más pequeñitos, se miden en nanómetros, que es mucho más pequeñito, ¿no? Ahora, las células pueden tener dos tipos de nutrición. Hay células o seres vivos que tienen nutrición autótrofa, es decir, el CO2 lo convierten en alimento, usando una fuente de energía, ¿no? Hay dos tipos de autotróficos, los que usan la luz del sol, foto, Fotosintéticos. y quimiosintéticos, correcto. Los fotosintéticos ahí tienen las plantas, las algas y un pequeño grupo de bacterias. Si en la fotosíntesis desprenden oxígeno, se llama la fotosíntesis oxigénica. Botan oxígeno en el proceso del agua, ¿no? El oxígeno sale de la descomposición del agua. Y hay otros que no botan oxígeno, que es un pequeño grupo de bacterias que hace la fotosíntesis. Su fotosíntesis es anoxigénica, ellas no desprenden oxígeno. Ahora, hay otros seres autótrofos llamados quimiosintéticos, usan energía química. Lo obtienen de reacciones de oxidación. Ahí tienen un grupo de bacterias, correcto, muy bien. Ahora, la mayoría de seres vivos somos heterotróficos. Ahí está el reino animal, los hongos, los protozoos y la mayoría de bacterias, ¿no? Hay herbívoros, carnívoros, omnívoros y seres que viven de la descomposición, que se llaman los saprobióticos, saprofíticos, ¿no? Ahí están los hongos y también las bacterias. A ver, van a repasar con esta lámina, ¿ya? A ver, ya. ¿Cuándo es una célula procariota o procariótica? Que está, ahí pertenecen las bacterias. Son células que no tienen un núcleo definido. Lo que falta es la Cariota. 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 No hay, correcto, no hay membrana nuclear que separen esta región del citoplasma. O sea, ahí encontramos una región llamada el nucleoide, que es una zona parecida a un núcleo. Ahí encontramos su material genético en forma de ADN de forma circular, de dos cadenas y va sin histonas. Ahí está su código genético, ¿sí? En las bacterias hay fragmentos de ADN llamados plásmidos. Son ADN circular con poquitos genes. ¿Para qué usan las bacterias los plásmidos? Para pasarse información a otra bacteria a través de la Conjugación. conjugación. Hay una bacteria donadora y una receptora. Esos fragmentos de ADN pasan por unos tubitos llamados pilis, correcto. Esto para que las bacterias sean más resistentes a los antibióticos. Muy bien. En el citoplasma de los procarióticos no hay organelos, solo Ribosomas. que- Ribosomas. 70S o Svedberg. Esos ribosomas sintetizan las proteínas, fabrican sus proteínas, ¿no? Según su código. Ahora, en el citoplasma no hay más organelos, no hay organelos, solo alimento, ¿no? Hay proteínas, ¿no? Hay fosfatos. Ahora, toda bacteria debe tener una membrana celular, como cualquier membrana hecha de fosfolípidos y proteínas. Lo que no tienen es colesterol. La membrana va a ser unos pliegues que se llaman los meso, Mesosoma. correcto, son ondulaciones o pliegues de la membrana. Ahí se fija el ADN para duplicarse. Y también, como cuando los mesosomas se acercan, determinan La bipartición. la bipartición, correcto. Ahora, las bacterias sobre la membrana segregan una capa dura llamada pared, Pared celular. hecha de un péptido glucano llamado la Muraína. mureína. Es una mezcla de aminoácidos y azúcares. Pregunta, si las bacterias tienen una gruesa pared de mureína, ¿se les llama las gram Positiva. positivas? Si la pared es delgada y encima va una segunda membrana, ¿se llaman las gram
Negativas, correcto. Muy bien. Algunas bacterias sobre la membrana, sobre la pared desarrollan otra envoltura llamada cápsula. Esta cápsula no está hecha de mureína, sino de glúcidos o polisacáridos. ¿Para qué les sirve a las bacterias la cápsula? Como una protección extra. Extra para que nuestros glóbulos blancos no se las coman, no las maten, porque no van a reconocer esa envoltura. Por lo tanto, estas bacterias son las que van a producir las Enfermedades. Enfermedades. llamadas patógenas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Las bacterias para moverse desarrollan uno o varios filamentos tipo látigo, llamados los flagelos. Flagelos. El flagelo es un filamento tipo látigo hueco, vacío. Se fija a la célula por un cuerpo basal y un gancho y un filamento que permite su movimiento, ¿sí? Muy bien, están perfectos. A ver ya. Acá pertenecen las bacterias y las cianobacterias. ¿Cuántas formas de bacterias hay? 4. Los cocos, los bacilos, los Vibriones. Vibrios. iones y los Virilos. espirilos. Las bacterias tipo Espinas. esféricas son bacterias tipo globito, ¿no? Se les puso coco por la pared dura. Ahí hay diplococos, estreptococos, ¿no? Estafilococos. A ver, dígame unas 2 bacterias que pertenezcan a los cocos. Acá está el neumococo puede la Jóvenes, conté, el neumococo es la bacteria que ha matado más humanos, porque produce pues, neumonía, ¿no? También está el gonococo, que produce la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Los meningococos producen la meningitis, que afecta el cerebro, ¿no? Ahora, los humanos donde tenemos cocos, sobre todo estafilococos en la Epidermis. epidermis. Se llama la flora superficial o flora bacteriana que nos cubre, ¿no? Ahora, los bacilos, que es la forma más común, tienen forma de tubito, como pastilla, como píldoras que la gente toma así se les ve al microscopio. Bacilo es bastón. Acá está la mayor cantidad de bacterias, ¿no? A ver, dígame unos ejemplos de bacilos. Hasta tiene nombre de autores. El de la tuberculosis, ¿qué se llama el bacilo de? Koch. El de la lepra, Hansen. El de la lepra. El de la tifoidea de Ebert. Hay cantidad de bacilos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos bacilos y cocos viviendo en el intestino grueso, que es nuestra flora Intestinal. Intestinal. Muy bien. Las bacterias que tienen forma de coma, o sea, es el bacilo pero dobladito, ¿ya? Curvo, se llaman vibrios. Acá está el vibrio que produjo una epidemia en la humanidad, el vibrio cholerae, que produce el cólera, pues. A ver, ¿a qué afecta el cólera? Cólera. Al colon. Y provoca diarrea, pues no es que una persona se va a volver rabiosa, no, no, nada que ver, no se vuelve rabiosa o iracunda. Cólera viene porque afecta el colon, que es el intestino grueso, provocando una diarrea, pero fucha, viven en el baño las personas. Se deshidratan tanto, pierden agua y minerales y pueden convulsionar y morir. Que eso ya produjo una epidemia en la humanidad, ¿no? Ahí están los vibrios. Y la bacteria que tiene forma de espiral se llaman los espirilos. Por ejemplo, esta foto que tiene aquí es una espiroqueta. Se llama el Treponema pallidum. Provoca la sífilis. Esta bacteria entra también por contacto sexual y provoca en el varón un grano en el pene, en la superficie de contacto, que se llama el chancro. Igual en la mujer, en la vulva. Es una enfermedad de transmisión sexual. La famosa sífilis, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, hay otros seres vivos que son procarióticos. Aparte de las bacterias están las Cianobacterias. antiguamente llamadas las algas verde Verde azuladas. Estas son bacterias que también, ¿por qué son algas? Porque son verdes, tienen clorofila. ¿Por qué son procariotas? Porque no tienen un núcleo definido, o tienen nucleóide donde va su ADN. Tienen ribosomas como las bacterias 70S, tienen membrana y también tienen pared hecha de mureína. A ver, una preguntita. ¿Estas bacterias o cianobacterias o algas verde azules son gram positivas o gram negativas? Acá está la respuesta. Gram negativas. Perfecto. Nega-
doble mem, Membrana. Membrana. doble membrana y en medio va la mureína. Ahora, estas algas, jóvenes, son fotosintéticas, tienen clorofila, por eso las ven verdes. Y ahora, tienen en su membrana pigmentos llamados ficobilinas. Ahí está la ficocianina que les da el color azulino. Y también tienen ficoeritrina, un pigmento rojizo. Ya a ver, un ejemplito de cianobacterias. La La espirulina. la espirulina, que es comestible. El Nostoc comune, que en la sierra lo conocen como el coyuro. Son algas que viven en aguas dulces, ¿no? Que se usan como alimento. ¿Sí? A ver, ¿por qué son importantes estas algas? Número uno, porque hacen la fotosíntesis. Elaboran alimentos, tienen mucho alimento dentro y también botan oxígeno. Y también estas bacterias, no se olviden, son muy importantes en el ciclo del nitrógeno. Captan nitrógeno del medio ambiente para iniciar el ciclo de nitrógeno. Ya, a ver, un repasito. ¿Ya qué son las cianobacterias? Otros seres procarióticos, porque no tienen núcleo Definido. Definido. tienen su ADN, solo presentan ribosomas, tienen membrana, pared y otra membrana, por lo tanto son gram negativas. Negativas. Son algas porque tienen clorofila y van a hacer la fotosíntesis. Y el color azul se debe a un pigmento azulino llamado la ficocianina. También tienen pigmentos rojos que se llaman ficoeritrina. Joder, siempre las traducciones son importantes. Ficoalga, eritro rojo, que es la ficoeritrina, pigmento rojo presente en las Algas. 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 Prefijo, ya, si estamos aprendiendo ahora prefijos. Prefijo ficoalga, ¿ya? ¿Qué estudia la ficología? Las algas, pues. ¿Sí? ¿Qué es la ficoeritrina? Pigmento rojo de las algas. ¿Qué es la ficocianina? Pigmento azul de las algas. ¿Qué es un ficófago? Se alimenta de Algas. Walter está ahí. Algas. Correcto, muy bien. A ver, ejemplo de estas algas que muchas viven en agua dulce son alimento, la espirulina, el Nostoc comune. En la sierra lo conocen como el coyuro. Es un alga verde azul comestible. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver el... Ya, jóvenes, les cuento un poquito ya para que se distraigan. Todo es biología. En la sierra de Arequipa, Caylloma, toda esa zona, en los lagos hay una alga verde azul llamado coyuro, le dicen. Murmunta también le llaman. Son como globitos verdes, verde azulinos, como burbujitas verdes, que son algas que la gente comía mucho. Y estas algas tienen muchas vitaminas, tienen hierro, tienen minerales. Y cuando la gente se alimentaba de eso, los casos de desnutrición y anemia era muy poco, porque consumían las algas. Pero hubo una mala información en los pobladores del lugar. Hubo rumores de que eso no eran, que no eran alimentos, sino eran los excrementos de los peces. Decían, no comas eso, estás comiendo la caquita de los peces, no te alimentes, porque por mala información. Y en esas zonas, como no consumían algas, no tenían una fuente de minerales ni vitaminas. Y aumentó los índices de desnutrición y de anemia. Y ahora se está tratando de que la gente consume esas algas, porque las algas son buenos alimentos. Alimentos. Fuente de vitaminas, fuente de minerales. Jóvenes, las algas son máximo. Bueno, ya, punto. Vamos a ver otro tipo, y el último tipo de célula, que es la eucariota. Ya, ustedes van a participar. Se llama eucariota porque tiene ya un núcleo definido. El núcleo está separado del citoplasma porque hay una membrana nuclear Carioteca. carioteca, correcto. Si ven el citoplasma presenta sistema de endomembranas, que antiguamente llamados organelos. Ahí está el retículo endoplasmático y el aparatito de Golgi. En el citoplasma ya tienen los organelos. A ver, voy a tomar una lección, ¿ya? Los organelos se les clasifica por las envolturas. Pregunta, hay organelos que solo tienen una membrana de envoltura. Se llaman organelos unimembranosos. Están los Lisosomas. Están las bolsitas que guardan agua en las plantas, las vacuolas, Vacuolas. las
peroxisomas. Hay organelos que su envoltura es doble membrana. Ahí están los más complejos, las Mitocondrias. Mitocondrias. y en las plantas los Cloroplastos. cloroplastos. Están Cloroplastos. protegidos por doble membrana. Hay organelos que no tienen envoltura o membrana. Ahí está el organelo universal. Los Ribosomas. ribosomas. Y un organelo hecho de tubitos o microtubos. Los Centriolos. centriolos. Ya, entonces, ¿cómo se clasifican los organelos? Por sus envolturas. Hay organelos envueltos de una membranita, unimembranosos, lisosomas, vacuolas. Hay organelos que tienen doble membrana de protección, los más complicados, las y en las Mitocondrias. plantas, los cloroplastos. Hay organelos que solo son moléculas, no tienen membrana. Ahí están los ribosomas hechos de ácido ribonucleico, ¿no? Y un organelo hecho de tubitos, los Centriolos. Los centriolos. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver ahora las definiciones, ¿ya? Si me han acertado todo. Una célula es eucariótica por el prefijo eu, que es verdadero. Su núcleo está bien formado. Está separado el citoplasma por la membrana nuclear eucarioteca, ¿ya? Un núcleo bien definido. Dentro está su material genético. A ver, otra palabra que van a aprender. ¿Qué significa el prefijo eu? Verdadero. Bueno, también significa feliz. Feliz. Un núcleo completo, verdadero, chévere, feliz. A ver, siempre que lean eu es verdadero. Díganme dos palabras que empiecen con eu. Eucalipto. Eutanasia. Eutanasia, eucaristía, eugenesia, eucromatina. Bueno, el eucalipto no usa el prefijo eu, ya la palabra es completa, sino como prefijo. El prefijo eu es bueno. Ya. La eutanasia, como bien menciona su compañera, es la muerte tranquila y feliz, sin sufrimiento. El Perú es lo máximo, siempre las noticias saltan del Perú. El año pasado hubo no se acuerdan en la tele, hubo una mujer, una señorita que tenía un problema nervioso, no podía caminar, no se podía mover ni comunicar, y pidió que le apliquen la eutanasia. O sea, quería que le pongan una inyección y le den una muerte tranquila porque ya su enfermedad era irreversible. Eso se llama la eutanasia. Quería que le den una muerte Digna. Tranquila. tranquila, digna, feliz. Claro que se metió la parte legal, los doctores, o esto. Jóvenes, ya, por poner algo, ¿ustedes creen que ahorita se está aplicando la eutanasia en el Perú? Indirectamente sí. Aplicar la eutanasia es ayudar a que la gente se muera sin sufrimiento, ¿no? O que muera más rápido. Por ejemplo, ahora por el COVID, indirectamente los médicos están aplicando la eutanasia. Por ejemplo, si ustedes fueran médicos, y ahora que estamos viviendo los tiempos del COVID, les llega a 4 pacientes mal, que no oxigenan bien, necesitan una cama UCI, 2 son de 35 a 45 años y los otros 2 son de 85 a 90 años. Pregunta, ¿a quién le dan la cama UCI? Al de 35. A los de 35. Si dicen, este es más joven, va a resistir, o sea, tiene mejor posibilidades de vida. Los abuelitos dicen, no, ya pues espere usted, como dicen, les pasan la mano, ya va a haber camita, ya no se preocupe. Y esa gente, como no tiene respiradores artificiales o camas, mueren. Entonces, indirectamente están seleccionando, ¿no? O sea, quién sigue vivo, quién va a morir, o sea, algo terrible que ha provocado esta pandemia. Bueno, dejémonos de hablar de cosas de esas, ya, a ver, ya. Entonces, estas células ya tienen el citoplasma organel, tienen ribosomas un poquito más grandes, 80 Svedberg. Pregunta, ¿para qué deben tener ribosomas? Para sintetizar sus Proteínas. que según su código genético, ¿no? Ahora, desarrollan sobre la membrana cubiertas. En plantas y algas se llama y hongos pared celular. Nuestras células sobre la membrana no tienen pared, solo una capa gelatinosa llamada de glucocálix. Ahora, estas celulitas, como hay núcleo verdadero, ya pueden dividirse por mitosis para producir células idénticas y si quieren producir gametos por Meiosis. meiosis. Ahora, también van a tener flagelo, pero el flagelo es una estructura un poquito más compleja, es como un látigo para que se muevan, ¿no? Al dar el flagelo, es un corte transversal, dentro vamos a encontrar tubitos que circulan en el interior del flagelo, se llaman microtúbulos.
formando un armazón interna del flagelo llamado axonema. En total encontramos 9 pares de microtúbulos periféricos y en el centro 2 centrales. Para que me entienda mejor, tanto procarióticos como eucarióticos tienen flagelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las bacterias tienen flagelo, pero si cortan su flagelo adentro es hueco. Es como cortar una manguera vacía. Ahora, si cortan el flagelo del espermatozoide, que es una célula eucariota, o de un alga superior, o de un protozoo, al cortarlo dentro van a encontrar alambritos delgaditos. ¿Cómo se llama? Se dice tubitos delgaditos. Hablen. Micro, Microtúbulos. Microtúbulo. Formando un armazón. Ese armazón se llama el axonema. ¿Cuántos microtúbulos? 20. 9 pares van alrededor y en el centro 2. Ahora, ¿por qué presentan esto? Porque tienen un organelo con microtúbulos, que son los Centriolos. centriolos. Muy bien. Ya, acá encontramos todos los demás seres vivos, desde el reino protista, donde están los protozoos y algas eucariotas, hongos, levaduras del reino fungi, todas las células vegetales y animales, ¿sí? Jóvenes, hasta ahí no hay problema, ¿sí? Facilísimo. Vamos a ver ahora las partes de una célula eucariota, ¿ya? A ver, la primera parte de una célula importantísima es lo que separaría la célula del exterior, su membrana celular o plasmática. También le llamamos plasmalema. La terminación lema es envolturito membrana. Entonces, toda célula debe tener una envolturita que le separe del exterior. Se llama la membrana celular plasmática o plasmalema. A ver, si me responden esto, los aplaudo. Sinónimo de membrana celular, membrana plasmática. Otro sinónimo, plasmalema. Membrana que envuelve al citoplasma. Pregunta, ¿quién me responde? ¿Qué es el sarcolema? Nada, y otra vez, se está asando. ¿Ah? Ya voy a hablar para que me entiendan. Las células tienen como una telita que las envuelve, se llama la membranita de las células, ¿ya? O membrana plasmática. Otro sinónimo, plasmalema, envoltura del citoplasma. Punto. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa es el sarcolema? Nada. Es una fibra Es una capa. proteína. Una Una membrana capa. citoplasmática. Es la membrana, pero de unas células. Está bien, lema membrana. La membrana de las células musculares. Sarco es músculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sarcolema? Membrana de las células musculares. Ya, yo lo voy a enseñar ahorita después de mucho de esto, ¿ya? A ver, ya. La membranita es una telita muy delgadita que separa el citoplasma, la parte intracelular, de la parte extracelular. Es como una telita clave para las células que separa el contenido que es el citoplasma de lo que hay afuera, ¿ya? Y también esta telita controla lo que ingresa y sale a la célula. Ya es como que fuera la célula es una fábrica perfecta. Tiene su núcleo, sus ribosomas, sus organelos. La membrana es la envoltura límite. Entonces, protege a la fábrica y también controla lo que entra y lo que sale. ¿No han visto que en una fábrica tiene una envoltura, su límite y hay guachimanes, hay porteros? Dicen, tú entras, tú no entras, ya pasan. eh, la membrana hace eso, controla el ingreso y salida de sustancias. O sea, clave para la célula, ¿ya? Ahora, esta membranita es similar en toda célula, tanto procariota como eucariota. Las bacterias también tienen membrana. La única diferencia es que la membrana de las bacterias no tiene esta grasa llamada colesterol. Por eso las membranas se llama también membrana de unidad. Toda célula procariota, eucariota tiene membrana. La única diferencia en la membrana de las células de las bacterias es que carece de colesterol. Nuestras membranas sí tienen colesterol. Ahora, esta membranita es muy delgadita. Va a medir 7,5 nanómetros. Por lo tanto, no se puede ver bien al microscopio. Solo se requiere ultramicroscopios que amplíen las imágenes mucho. Ya les cuento una experiencia cuando yo estudiaba. Yo he visto células de plantas, de animales, de humanos, ¿no? Miraba el núcleo, el citoplasma y algunos organelos. Y le decíamos, profesor, pero quiero ver la membrana, pero no se puede ver, profesor, no miro nada. No, pero no, es que no se puede ver, pero ¿por qué, profesor? Tanto que nos enseña la membrana. Es que, jóvenes, la membrana mide nanómetros y no es visible a los microscopios ópticos. Podrían verla si traemos un microscopio electrónico que amplíe más las imágenes. Ahí recién podrían ver esa telita, pero no se ve porque es
sumamente delgada. Mide 7,5 nanómetros, pues es delgadita, ¿no? O antiguamente se usaba una medida llamada Armstrongs, 75 Armstrongs. Jóvenes, hasta ahí perfecto, ¿no? ¿Qué es la membranita? Una telita muy delgadita que separa la parte intracelular del extracelular. Es clave para controlar lo que protege a la célula y controlar lo que entra y lo que sale, ¿ah? Todas las membranas de todas las células es igualita. En el caso de las bacterias no hay Colesterol. 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 Es tan delgadita que Colesterol. submicroscópica, mide 7,5 Nanómetros. 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 No, no. O 75 Armstrong, ¿sí? Ahora, la membrana está compuesta por 3 tipos de moléculas. O sea, su análisis químico, 3 moléculas. Abundan muchas proteínas, sobre todo son las moléculas más abundantes. Ocupan casi el 65% de la estructura de la membrana. Ahora, ¿se acuerdan? Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Correcto. Aminoácidos. Esas moléculas tienen forma de pelotita, como ladrillitos para formar la membrana. Por lo tanto, tienen forma globular. O sea, son como globitos que están en la membranita, ¿ya? Y esto es facilísimo. Ahora, si las proteínas se pegan a la superficie de la membrana, se llaman periféricas o extrínsecas. O sea, están pegadas a esa telita. Están pegadas a la membrana y unidas por enlaces no covalentes. Y como entran en contacto con el citoplasma, son más solubles en el agua. Hay otras proteínas que están dentro de la misma membrana, se llaman integrales o intrínsecas. Están dentro de la misma membranita, ¿ya? Hay otras proteínas que pasan desde el citoplasma, atraviesan la membrana y salen hacia afuera. La atraviesan, de ahí sale su nombre, la proteína transmembrana. Son como proteínas que van desde el citoplasma, pasan por el satélite y hasta salen hacia afuera. Transmembrana. Pregunta, ¿por qué es tan importante que la membrana tenga muchas proteínas? ¿Se acuerdan que las proteínas realizan muchas Funciones. Primero, las proteínas hacen huequitos o poros para que entren sustancias, permiten el paso de los alimentos y salida de desechos. Aceleran reacciones químicas, actúan como enzimas. Y las proteínas que en la membrana son como antenitas, Receptoras. receptores químicos. Ya a ver, lo que aprendieron en otro tema. ¿Cómo ingresa el virus del COVID a las células del pulmón? ¿Qué hay en la membrana? Un receptor. 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 Y ese receptor era es una Proteína. Proteína. de la membrana Proteína. que se llama ECA. O sea, el virus aterriza en la membrana, encuentra la proteína receptora y la proteína tristemente lo hace entrar. O sea, las proteínas reciben moléculas, son receptoras, ¿sí? Ya a ver, hasta ahí bien. Ahorita vamos a hacer muchas láminas, no se preocupen. Ahora, la membrana también tiene un 30-35% de grasas o lípidos. Otras moléculas que unen la membrana son las grasas. Sobre todo unas grasas llamadas fosfolípidos. Joder, yo no quiero enredarlos con la parte química, ¿ya? Sobre todo que ustedes entiendan el por qué. Los fosfolípidos son grasas que tienen fósforo, fosfato. ¿Ya? Estas son grasas especiales, no como los aceites o cebos. Son grasas mezcladas o heterolípidos que, aparte de ser grasa, llevan fosfato. De ahí su nombre, fosfolípidos. Ahora, si analizamos este fosfolípido, miren acá. Esta molécula es una grasa, lo verde va a ser la grasa, ya hecha de ácidos grasos. Y lo demás, ahí se le pega el fosfato. Y también un aminoalcohol con nitrógeno. Es como grasas mezcladas con otras moléculas, ¿ya? Entonces, y esto le da una característica bien importante. Como estas grasas se les pega el fosfato, de ahí fosfolípidos, el fosfato se carga negativamente. El grupo amino de acá con nitrógeno se vuelve positivo, por lo tanto, en esta parte de la grasita va a haber polos. Se está cargada eléctricamente. Y esto hará que esta parte de la grasa, como tiene carga eléctrica, se le llama polar, le encanta tocar el agua. ¿Se acuerdan al inicio del curso los que han estado? ¿Por qué el agua es el mejor disolvente? Porque tiene Polaridad. polaridad. El agua es polar, los hidrógenos son positivos y el oxígeno es Negativo. 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 Y el agua le gusta disolver moléculas con carga eléctrica polares. Entonces, como esta parte de la grasa tiene polaridad o carga, le encanta tocar el agüita.
O sea, va a estar en contacto con el agua feliz. Y se le llama la zona hidrofílica o hidrófila de la grasa. Ahora, lo demás, pues es lípido. Lípido es grasa. Y las grasas, por regla general, odian el agua. Estas son cadenas de grasas, de ácidos grasos. Y si odian el agua, ¿cómo se les llama lo que odia el agua? Hablen. Hidrofóbico. Terror al agua. Hidrofóbico. Hidrofóbico. Entonces, si analizan toda la molécula, una porción de la molécula le encanta tocar el agua, es hidrofílica. Y lo demás es grasa que odia el agua, es hidrofóbica. Por lo tanto, en la misma molécula coexisten dos grupos diferentes. Una parte polar que le encanta el agua y otra polar que odia el agua. A esas moléculas le llamamos anfipáticas. ¿Qué significa? ¿Qué es anfi? Anfi. Doble vida. Ambos. Doble. Pático afinidad. Esa molécula tiene doble afinidad. Una molécula le encanta tocar el agüita y otra la odia. Entonces se llaman moléculas anfipáticas o de doble afinidad química. Jóvenes, voy a hacer un paréntesis de vocabulario. El prefijo anfi significa ambos o doble. ¿Qué significa la terminación pático? Afini, Afinidad. afinidad. Algo que termine en pático significa afinidad. Y esta palabra ustedes la manejan en su vocabulario, ¿eh? Ya, por ejemplo, cuando están en el colegio, cuando vayan a la U, dicen, esta chica me cae antipática. Anticontrapático afinidad, o sea, no la soporto. O sea, me cae bomba. O sea, no hay afinidad conmigo. De repente otra señorita dice, esta me cae simpática. Sim junto, al lado, pático afinidad, tiene afinidad conmigo, me cae chévere. Otro dicen, este tipo no, ni me va ni me viene, o sea, es un apático. No tiene afinidad. No he escuchado, ¿a quiénes son, se les llama apáticos? A los que no tienen afinidad con nadie, no hablan con nadie, no se quieren juntar. Dicen, este tipo es un apático. ¿Qué significa A? ¿Sí? Simpático, afini. ¿Qué es una persona apática? No tiene Afinidad. Afinidad. con las personas. Pues este es un apático, ni hablas, está ahí todo calladito, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué significa la palabra simpática o simpatía? Tener mucha afinidad con los demás. O sea, por ejemplo, si a una mujer le dicen, pucha, qué simpática que es. No le están diciendo que es hermosa. Le están diciendo que es muy alegre, tiene mucha afinidad con los demás, que es muy chévere, es choche, ¿no? ¿Correcto? Si una persona es antipática, no tiene afinidad con los con los demás, ¿no? Ya bueno, ya eso para jugar con las palabritas. Ya bueno, les decía, en la membrana hay mucho fosfolipio. Son grasas que su nombre nace por la estructura, la fosfatidilcolina, porque tiene dos ácidos grasos y un aminoalcohol llamado colina, se llama lecitinas. La fosfatiletanolamina o llamada cefalina, son ya los nombres de los fosfolipios. A ver, me hacen recordar una anécdota, ¿ya? Les voy a contar. Una vez un familiar me dijo, me están ofreciendo lecitina de soya. Me dice, ¿qué cosa es eso? ¿Para qué sirve? Le digo, oye, ¿tú no has estudiado? Las lecitinas son fosfolípidos. Y esas grasas son buenasas para tus membranas, para tu tejido nervioso. Cómpralas. Entonces, ¿qué son las lecitinas? Son fosfolípidos. ¿Y por qué son buenos los fosfolípidos? Porque formarán todas las Membranas de la célula. membranas, Membranas. protegen nuestras células. Y segundo, también los fosfolípidos forman el tejido nervioso. ¿Se acuerdan que en la neurona hay capas de mielina? ¿De qué creen que están hechos? De fosfolípidos. Lípidos. Hasta sus mamás saben, dice, le voy a dar a mi hijito que esté estudiando alimentos que tengan fósforo, pescado, porque es bueno para él. Para el cerebro. Cerebro, fue. O sea, si pueden, lecitinas son buenas, ¿no? Ahora, también en la membrana hay grasas con azúcares, le llamamos glucolípidos. Y unas grasas especiales llamados los esteroles. Ahí está el Colesterol. Eso solo se encuentra en células animales. En plantas no hay colesterol. Sus membranas, en vez de colesterol, tienen ergosterol. Ya a ver, si me han aprendido. La membrana tiene
un 30-35% de grasas. Sobre todo los hablen, Lípidos. Lípidos. fosfolípidos. Grasas que tienen fósforo, ya no se rayen más, como las lecitinas y cefalinas. Estas grasas, ¿por qué son consideradas anfipáticas? Tienen una parte que le encanta el agua y otra parte que no le encanta. no le encanta, que la odia, ¿no? Ahora, estas grasas tienen parte polar y apolar. Ahora, también en la membrana hay grasas típicas como los esteroles. Ahí está el colesterol y el ergosterol. Pregunta, ¿en qué se diferencia la membrana animal de la membrana vegetal? En las membranas animales hay una grasa llamada el Colesterol. 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 En la membrana de las células vegetales no hay colesterol, sino otra grasa, el Ergosterol. ergosterol. Muy bien. Ya, bueno, si les gusta, bueno, disculpen que sea pesado. Por ejemplo, todo lo que termina en filia es amor, ¿no? No sé si han hecho en otro curso, en vocabulario, RB. Las filias y fobias han hecho, ¿no? ¿Aló? Sí, profe. ¿Qué son las filias? ¿Qué son las filias? Amor. Afín. Afinidad, gusto que tienen los humanos por algo. Bueno, médicamente, ya yo les hablo, no soy médico, pero biólogo. A ver, ya. Las filias, unas son buenas, otras son peligrosas. Por ejemplo, ¿cuándo una filia es buena? Cuando no atenta contra la persona ni contra los demás. Es como una afinidad que tenemos, que puede estar bien. Por ejemplo, hay gente que tiene una filia llamada la acuariofilia, que le encanta tener en su casa. Acuario. Peces, acuarios, los cría bonito, intercambia, los hace reproducir. ¿Eso es bueno? ¿Acaso es malo? Hay otra gente que tiene antofilia, le encantan las flores. Su jardín lleno de flores, las riega, las cultiva, chévere, eso está bien, ¿no? Ahora, ¿cuándo una filia es peligrosa? Cuando ya afecta contra la integridad de la persona o de los demás, o afecta su comportamiento, o daña, por ejemplo, ahí hay filias patológicas, enfermizas, por ejemplo, ahí sí conocen, la pedofilia es amor exagerado a A los niños. hasta abusan de ellos, la necrofilia a los cadáveres, la zoofilia a los animales, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso ya es patológico, ¿no? Eso ya es enfermizo. Bueno, ya a punto, ya regresé. Por ver, la última molécula de la membrana son carbohidratos o glúcidos. En la membrana hay una pequeña cantidad de azúcares, que son los glúcidos o carbohidratos, que están en la superficie de la membrana. Estos azúcares forman cadenitas de azúcares llamados los oligosa, Oligosacáridos. oligosacáridos. Saben que cuando los azúcares se pegan poquito se llama oligosacárido. Y esos azúcares están pegadas a las grasas formando glucolípidos y también se pegan a las proteínas formando glucoproteínas. Es decir, esos azúcares van en la superficie de la membrana como pelitos que tiene la membrana, ¿ya? Ya, para ver los modelos y dibujos. Pregunta, ¿cuáles son las 3 moléculas que forman todas las membranas de todos los seres vivos? Muchas Proteínas. 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 Segundo, muchos Grasas. lípidos, sobre todo los Fosfolípidos. Fosfolípidos. colesterol, ergosterol y una pequeña cantidad de Carbohidratos. Carbohidrato. carbohidratos o azúcares. Va en la superficie. Ahora, el modelo más famoso de la membrana, porque hay muchos modelos, lo dieron al mundo 2 científicos que fueron Singer y Nicholson. Estos dieron al mundo cómo era uno de los modelos más aceptados. Se llama el modelo del mosaico fluido. Ya, a ver, yo quiero que ustedes razonen. La membranita es una telita de nuestras células que separa el citoplasma del exterior, ¿correcto? Pregunta, ¿de qué estamos hechos los seres vivos en mayor cantidad? ¿Qué sustancia abunda en nuestro cuerpo? Más del 60%. Agua. Agua. Agüita. Agua. Entonces, las celulitas son como globitos microscópicos que tienen citoplasma donde hay mucha agua. Fuera de la célula también hay agua, se llama líquidos extracelulares. Entonces, si la membranita que va a envolver nuestras células va a entrar en contacto con agua, los científicos dijeron, pero ¿cómo puede ser si las grasas odian el agua? Entonces, las únicas grasas que encajaban ahí eran los Fosfolípidos. A ver, ¿por Fosfolípidos. qué? Porque tienen una parte que puede tocar el agua y la otra no. Entonces dijeron, ¿cómo se van a ordenar? Si pongo solo una capita de grasa, esta colita odia el agua. Tendría que poner otra capa inversa. Entonces, se notó que los fosfolípidos estaban formando una
Bipartición. Capa. No. Bicapa, ¿qué significa? Dos capitas de fosfolípidos. ¿Por qué tienen que ser dos capas? Miren, si pongo solo una capa de estas grasas, acá lo ven, la parte donde está la bolita le encanta el agua, ¿correcto? Se llama parte hidrofílica. Hidrofílica. Hidrofil. Y las colitas odian el agua. Entonces, no pueden tocar agua. Entonces, para que no toquen agua, otra capa de grasas va al revés. Para tapar esta zona y acá no tengan contacto con el agua. Entonces, de ahí salió esta deducción. La membrana lleva bicapa de fosfolípidos. Fosfolípidos. Intercalado Fosfolípidos. por estas moléculas como ladrillitos, que son las pro, Proteínas. Proteínas. son lo máximo. Si las proteínas están dentro de la membrana, ¿qué se llaman? Internas. Integrales. Si están pegadas a la membrana, Periféricas. periféricas. Si la atraviesan desde el citoplasma y salen hasta afuera, la atraviesan las proteínas Transmembrana. Chévere, proteínas que van desde el citoplasma y salen hasta afuera. Ahora, y en la superficie de la membrana encontramos estas cadenitas de azúcares, glúcidos, que van pegados a las proteínas formando glucoproteínas. Glucoproteínas. Y también los azúcares se pegan a las grasas, formando glucolípidos. Estas moléculas están hacia el exterior. ¿Sí? Ahora, de ahí salió más. Este modelo tiene algunas características. Primero, es anfipático. ¿Qué significa? Perdón, es muy bien que está bien lo que he dicho, anfipático. La parte externa de la membrana, ¿cómo es? Le encanta tocar el agua. ¿Se lleva bien con el agua? Es Hidrofílicas. hidrofílica, puede tocar el citoplasma y el exterior, ¿sí? Y el centro de la membrana, ¿cómo es? Odia el agua. Hidrofóbica. Hidrofóbica. Por tanto, la membrana también es de doble afinidad anfipática. Otra propiedad es asimétrica. O sea, si la divide en dos monocapas, porque es bicapa, en la capa de arriba van azúcares, miren, lo que da al exterior. Y lo que da al citoplasma no hay azúcares, por lo tanto, no tiene la misma composición química. Es asimétrica, no hay simetría. Y ahora, ¿por qué le pusieron mosaico fluido? Porque las moléculas de las grasas se comportan como un líquido, como un aceite, pues. Y los líquidos, sus moléculas tienen movimiento, se mueven, no están quietas en un lugar, sino se mueven como un líquido, de ahí salió fluido. Ya, si me responden esto, les mando un beso, no mentira, ya. ¿Por qué le llaman mosaico? A ver. ¿Qué es un mosaico? No, que Tiene no forma saben. de un mosaico. Hay No. muchos. Ya, sí conocen la palabra. Supongamos que construyen su casa, hacen su baño chévere. Dicen, voy a comprar mosaico y pego la bañera y dicen, pégale el mosaico. ¿Cómo pone las unidades? ¿Separadas o pegadas? Pegadas. Pegadas, sin Pegadas. dejar espacio, pues todo pegadito lo que encaja. Mosaico significa unidades pegadas, que no dejan espacio. De ahí sale la palabra mosaico. Moléculas pegaditas, miren, no están dejando hueco. Y fluido porque las moléculas se desplazan. Entonces, la palabra mosaico significa unidades pegadas que tapen. ¿No han visto que hasta en la tele usa la palabra? Yo he visto, por ejemplo, dice, cuando en la noticia dice, hay un problema y hay un niño, mosaiquenlo al niño. O sea, le pongan plaquitas para que no se le vea, lo tape, pues. Entonces, ¿por qué le pusieron mosaico? ¿Cómo van las moléculas? ¿Separadas dejando huecos o pegadas? Pegadas. 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 De ahí mosaico. ¿Y quietas o se mueven? Se mueven. Se mueven. Salió la segunda palabra, mosaico fluido. Ya, a ver, ahora les toca a ustedes, ¿ya? Para ver las funciones. Según Singer y Nicholson, la membrana es una telita muy delgadita que rodea envuelve a la celulita, como una telita, ¿sí? Separa el citoplasma del líquido extracelular. Extracelular. La membrana químicamente lleva gran cantidad de Fosfolípidos. los cuales forman una Capa. Bicapa. como dos capitas de lípidos, intercalado por las proteínas que van en azul. Hay proteínas que están dentro de la misma membrana, que se llaman Integral. Integral.
Otras se pegan a la superficie de la membrana, Periférica. Otras van desde el citoplasma hasta afuera, la atraviesan. Las proteínas Transmembrana. transmembrana, correcto, muy bien. Ahora, las proteínas son muy importantes son como antenitas, receptores químicos, y también forman poros o canales para que entren los alimentos. Ahora, la membrana presenta en el interior una grasa. La animal presenta una grasa que es el Colesterol. Colesterol. En plantas no hay colesterol, sino Ergosterol. Perfecto. En la superficie de la membrana que da al exterior hay cadenas de azúcares o carbohidratos pegadas a las proteínas formando las Glucoproteínas. o se pegan a las grasas formando glucolípidos. Esos van a la superficie y queda para afuera, como pelitos, como vellos. ¿Por qué la membrana es anfipática? Las partes que dan al citoplasma del exterior son Hidrofílicas. ¿Y el centro cómo es? Hidrofóbica. Hidrofóbica, odia el agua. ¿Por qué la membrana es asimétrica? La capa de arriba es diferente a la de Abajo. Debajo. arriba. ¿Qué hay? Lo que da afuera. Carbohidratos. Carbohidratos, azúcares. Abajo no, lo que da el citoplasma no. ¿Por qué la membrana es fluida? ¿Porque las moléculas quietas o se mueven? Se mueve. Están en movimiento. Muy bien, jóvenes. Ustedes ya son mejor que Singer y Nicholson. La membrana, muy bien. Vamos a ver las funciones que cumple la membrana. ¿Ya? Esto sí es lógico. La membrana cumple muchas funciones que las vamos a agrupar en 4. 1. La membranita es una telita que mantiene la composición del citoplasma. O sea, impide que la célula se mezcle con lo de afuera. La célula es una estructura viva, no se va a mezclar con lo de afuera, ¿no? No me junto con la chusma. O sea, separa el citoplasma del exterior. También crea compartimientos, o sea, hace que la célula sea un compartimento cerrado, exclusivo. Inclusive también hay membranas dentro del citoplasma que crean como compartimientos. Ahí está el retículo rugoso, el aparato de Golgi, hasta la membrana envuelve el ADN, formando la membrana Nuclear. nuclear. Es igual, por ejemplo, ¿quién separa su casa de afuera? La pared. La pared. ¿Solo hay pared para separarlo con el exterior o también hay paredes dentro? También adentro. Adentro, para generar Compartimiento. igualito, ¿no? Retículo, aparato de Golgi, encierra el núcleo, ¿no? Ahora, este es muy importante. La membranita tiene proteínas que actúan como receptores químicos. O sea, cualquier molécula que llegue a la célula lo va a recibir la membrana. Son receptores químicos para las hormonas. Si una hormona viaja por la sangre, debe llegar a una célula. ¿Quién la va a recibir? ¿El citoplasma, núcleo o la membrana? La membrana. Ahí hay receptores químicos. Correcto. En las neuronas, las membranas reciben los neurotransmisores. Otra, hacen ingresar los virus. ¿Cómo entra el virus? Tiene que pasar por la Por la membrana. Correcto. La membrana. Sí. La membrana es clave para receptor químico. También acelera reacciones químicas llamadas enzimas. La membrana es importantísima. Ahora, también por la membrana tienen que entrar y salir moléculas. Por ahí ocurren transportes, paso de moléculas, que también le decimos la permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? Dejar pasar. Si hay agüita, que entre a las células. Si hay comidita, que entre. Si quiere entrar un veneno, no, tú no pasas. Eso se llama procesos de permeabilidad. Pues ustedes conocen vocabulario. Permeabilidad es dejar pasar. Impermeabilidad, no dejar. No dejar pasar. Ahora, como la membrana controla lo que entra y lo que sale, su permeabilidad es selectiva o semipermeable. Dice, alimentos pasen. Desechos no me matan a la célula. Controla lo que entra y lo que sale a través de transportes que ocurren por la membrana. Y esto se acordarán del colegio. Hay 2 tipos de transporte. Si por la membrana pasan moléculas sin que la célula no haga nada, se llaman los transportes Pasivos. Es cuando las moléculas entran o salen a la célula sin que la célula haga ningún esfuerzo. Pasan por los poritos de la membrana o por la membrana a favor de las leyes de la física, de donde hay más moléculas a donde hay menos. Se llama a favor de la gradiente de concentración, de más a menos.
Esas moléculas pasan por la membrana y se meten a la célula, ¿sí? Y ahí la célula no va a hacer ningún esfuerzo, no va a gastar energía, sin gastos de energía. Por lo tanto, ¿son procesos físicos o químicos? Físicos, pues, de más a menos. Acá no hay reacciones químicas, no se gasta energía. O sea, las moléculas pasan solitas por la membrana. Ya, a ver, ¿quién me responde? ¿Cómo se llama el proceso en el cual las moléculas se desplazan? ¿De lugares de alta concentración a lugares de menor concentración? Sí, lo conocen, empieza con D. La I, la F, la U. Ya, por favor. Difusión. Sí, Difusión. difusión. ¿Cómo no va, jóvenes? Miren, ya, si lo conocen, a ver. Las moléculas siempre se desplazan donde estén más, donde hay menos. O sea, se difunden ya. Por ejemplo, en su casa hay un tanque, perdón, un balón de gas. El gas está comprimido. Está en gran cantidad. A ver, destápenle la válvula. No se sale solito. Esa es una Difusión. 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 Las moléculas van de donde estén más a donde estén menos. Ahora, las difusiones son de dos tipos. Si las moléculas pasan por la membrana, se disuelven por la membrana solitas, sin ningún apoyo, se llama difusión simple. Así pasa el oxígeno, el alcohol, moléculas que se disuelven en la membrana como los esteroides, que son hormonas. Ahora, si las moléculas quieren pasar de donde hay más a menos y no se disuelven en la membrana, van a usar una proteína de la membrana que les abre la puerta. Se llaman las proteínas llamadas permeasas o transportadores. Así pasan, por ejemplo, moléculas que no se disuelven en la membrana, como pueden ser minerales, por ejemplo, algunos azúcares, ¿no? Y se llama difusión facilitada. Ya, para cerrar, acá lo ven, ¿ya? En dibujito siempre es más fácil. ¿Qué es una difusión? Es un transporte pasivo. Acá la célula no gasta Energía. Energía. Esto representa la envoltura de la membrana. La membrana celular, una bicapa de Fosfolípidos. intercalado por proteínas. Proteínas. Ya, ¿qué es difusión? Un transporte pasivo. Pasar moléculas de donde hay más a donde hay Menos. menos. Acá la célula no gasta energía. Leyes físicas. De más a menos. Ahora, si las moléculas pasan solitas, se disuelven en la membrana, entran solitas sin que ningún aporte de nada, se llama la difusión simple. Así pasan, por ejemplo, los gases, el alcohol, esteroides. Ahora, si esta molécula, miren, acá hay mucha y acá hay poco, quiere entrar y dice, no puedo. Esta proteína ayuda a que la molécula pase, pero no va a gastar energía. Eso se llama la difusión facilitada. Es como que si ya entra, ya no te preocupes, ya, me va a hacer un costado, entra nomás, pues. Facilito su ingreso. Y eso lo hace una proteína de la membrana llamada permeasa. Acelera la permeabilidad. Permeabilidad. Hasta generar el Equilibrio. Ya, Equilibrio. ya, para cerrar, ¿qué es un transporte pasivo por la membrana? Es el paso de moléculas por la membrana sin que la célula gaste Energía. Ocurren por leyes físicas. Las moléculas pasan por la membrana. Donde hay más moléculas, ¿a dónde hay? Menos. Menos, correcto. Acá están las difusiones. Si las moléculas se disuelven en la membrana como los esteroides o gases, ¿qué se llama esa difusión? Simple. Si las moléculas no se pueden disolver en la membrana y hay proteínas que permiten su paso, se llama la difusión Facilitada. Facilitada. que fue pregunta en la UNCE. En la difusión facilitada se usan proteínas de la membrana llamadas las Permeabilidad. permeas. También les llaman carriers, como un carrito, pues que ya le dice, entra, pues ya no te va a hacer problemas, pasa, ya. Esa proteína está facilitando su paso, ¿sí? ¿Por qué ambos son transportes pasivos? No se gasta Energía. energía. ¿Hasta qué punto entran las moléculas? Hasta generar el Equilibrio. equilibrio molecular. Muy bien, joven. La siguiente vamos a ver más procesos de la membrana y el citoplasma, ¿ya? Bueno, se nos pasa el tiempo rápido con ustedes. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Yo les repaso lo siguiente, ¿ya? Como siempre. Cuídense mucho, síganse protegiendo.
Nos vemos. Profe, gracias. Chao. Hasta Nos luego. vemos. Muchas gracias. Hasta Gracias luego, por la profesor. clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Chao, profe. profesor.